Hola chicos, anteriormente hablábamos acerca de la evolución, definiéndola como un proceso biológico en el cual se daba el cambio y la diversificación de los organismos a través del tiempo. Este cambio evolutivo va a afectar a los seres vivos en todos sus aspectos, desde cómo se ven físicamente en su morfología, desde cómo funciona su fisiología, hasta su ecología y cómo se desarrollan en su entorno. Además, estos cambios van a involucrar modificaciones en el material genético, es decir, en el ADN de todos los organismos, ya sea por medio de macroevoluciones o microevoluciones. Por medio de la evolución se ha podido afirmar que todos los seres vivos se encuentran relacionados, partiendo de que todos los seres vivos surgieron desde un mismo organismo, es decir, que todos hace muchísimos años tuvieron el mismo ancestro en común, como lo podemos observar en esta imagen, en donde de un solo organismo se diversifican todas las especies que conocemos hoy en día. Con el paso del tiempo han surgido diferentes disciplinas que permiten evidenciar actualmente cómo se ha dado la evolución en el planeta Tierra. Entre estas disciplinas se encuentran la anatomía comparada, la embriología, la paleontología, la biología molecular, las estructuras vestigiales y la biogeografía. Ahora veremos una por una. En primer medida tenemos la anatomía comparada. Como su nombre lo indica, esta busca comparar las diferentes formas que tienen todos los organismos en su morfología. Para esto será necesario que tomemos en cuenta dos conceptos, la homología y la analogía. La homología se refiere a la presencia de una estructura similar en dos o más especies que provienen de un mismo ancestro. Serán expresiones del ADN compartido. Como podemos observar en la imagen, las extremidades de los anfibios, reptiles, aves y mamíferos son homólogas, pues los huesos de estas siguen el mismo patrón, aunque son totalmente diferentes en apariencia y función. Esto prueba que fueron heredadas de un ancestro común. Otro ejemplo de homología son los dientes o colmillos del castor americano respecto al elefante africano. El castor americano utiliza sus incisivos para masticar la madera de los árboles que utilizará para construir sus diques en el río. Sin embargo, el elefante africano utilizará sus colmillos, que no son precisamente dientes caninos sino incisivos, muy largos para diferentes propósitos, entre ellos excavar y defenderse. Estos dos, aunque son muy parecidos en su morfología respecto a los dientes y colmillos, no son utilizados para la misma función, sin embargo, sí provienen del mismo ancestro en común. El segundo concepto dentro de la anatomía comparada será la analogía o las estructuras análogas. Esta se va a dar cuando dos o más estructuras en diferentes especies tienen una función similar, sin embargo, no tienen el mismo origen, sino que han evolucionado de forma independiente. Por ejemplo, las alas de los murciélagos e insectos, las aves. Estos tres tienen alas que sirven para lo mismo, que tienen la misma función, pero no evolucionaron de un mismo ancestro, sino de diferentes ancestros. Otro ejemplo de estructuras análogas son las extremidades anteriores del grillo topo y del topo, que tienen exactamente la misma función, es decir, que son excavadoras. Aunque ambos son del reino animal, el grillo topo hace parte de los insectos, los cuales no presentan un esqueleto como todos los vertebrados. Y el topo es un mamífero que sí presenta una vértebra. Es decir, aunque pertenecen al mismo reino, sus estructuras han evolucionado totalmente independientes. Como segunda evidencia de la evolución tenemos a la embriología, la cual se encarga del estudio de las primeras etapas de todos los organismos vivos. En este caso nos centraremos en las primeras etapas de los vertebrados. Todos los vertebrados en su primera etapa como embriones tendrán una cola y branquias, además de un cordón dorsal. A medida que avanza el desarrollo, solo los peces van a conservar las branquias y la cola, mientras que los anfibios, reptiles y algunos mamíferos conservarán la cola, otros van a eliminar totalmente estas estructuras. En los peces, estos genes permanecerán activos durante todo el desarrollo y el resultado de esto será que en los adultos habrá cola y branquias. Sin embargo, en otras especies, los genes estarán activos solamente durante las etapas iniciales de desarrollo y estas estructuras se perderán por completo o serán poco notorias al finalizar la etapa embrionaria durante el desarrollo de los individuos como adultos. Las similitudes embrionarias persisten durante más tiempo entre organismos que están más emparentados, por ejemplo, el humano y el conejo, que entre los que están menos relacionados, por ejemplo, el pez y el conejo. En la imagen podemos observar
como la primera etapa del pez, salamandra, tortuga, pollo, conejo y humano se parecen bastante, sin embargo a medida que va avanzando, sus similitudes empiezan a ser cada vez menos. Como tercera evidencia tenemos a la paleontología, que es la encargada del estudio de los fósiles. La palabra fósil viene del latín fossilis, que significa cavando la tierra, derivado de fodere, cavar. Esto se refiere a los huesos, dientes, conchas, huellas, rastros de animales y otros tejidos duros conservados de animales y vegetales que vivieron hace muchísimo tiempo. El registro fósil son todas las colecciones de fósiles que se encuentran alrededor del mundo. Dentro de la pequeña proporción de organismos que han llegado a preservarse como fósiles y que se ha logrado reconstruir con detalle su evolución a través del tiempo, es que logramos tener la historia del caballo que inicia hace 55 millones de años. La existencia de los fósiles nos permite analizar que la mayoría de las especies son muy diferentes a las que conocemos actualmente, por lo cual esto es una evidencia de que la vida ha cambiado a lo largo de la historia del planeta Tierra. Varias de estas evidencias ayudaron a los científicos en el siglo XIX a observar los cambios a través del tiempo. Como cuarta evidencia tenemos a la biología molecular, la cual se empezó a desarrollar durante la segunda mitad del siglo XX a partir del descubrimiento de la estructura del ADN, es decir, de la estructura de la información genética de todos los organismos vivos. Este, al igual que las proteínas, contiene información detallada sobre los ancestros de un organismo. Las diferencias y similitudes en estas secuencias han dado evidencias que permiten establecer las relaciones evolutivas entre las especies. El código genético es el mismo en todas las especies que hasta el día de hoy se conocen. El hecho de que sea universal y único para todas las especies del planeta Tierra nos permite inferir que todos en algún punto provenimos del mismo ancestro. La base de este ADN radica en 4 bases nitrogenadas: adenina, guanina, citosina y timina. El uso del ADN para establecer relaciones filogenéticas entre las especies ha permitido mejorar y revolucionar nuestros conocimientos sobre la evolución, desde donde parten 3 dominios y 6 reinos en todo el universo. Un ejemplo de cómo la biología molecular ha modificado y revolucionado la taxonomía y la filogenética en los diferentes organismos vivos puede ser el panda gigante y el panda rojo, los cuales se pensaba anteriormente que estaban relacionados debido a su morfología. Sin embargo, actualmente, bajo estudios moleculares, se revela que el ancestro del panda gigante es de la familia de los osos, mientras que el panda rojo proviene de la familia de los mapaches. Por ende, aunque físicamente se parecen, su genética nos dice que no están emparentados con el mismo ancestro. Como cuarta evidencia de la evolución tenemos las estructuras vestigiales, las cuales se refieren a partes del cuerpo que han perdido su función a través del tiempo. Por ejemplo, la mayoría de las aves necesita sus alas para volar, pero las alas de las avestruces han perdido su uso original. Esto nos permite evidenciar que dentro de la evolución un organismo puede cambiar y aunque mantenga estructuras en su cuerpo, esas estructuras pueden cambiar de función o simplemente no tener ninguna función. Otro ejemplo de esto es que algunos peces y salamandras que viven en cuevas han perdido los ojos debido a que estos son innecesarios en un ambiente donde la luz no penetra. Sin embargo, aún conservan los huecos oculares. Como sexta evidencia tenemos a la biogeografía, la cual se encarga de estudiar la distribución geográfica de animales y plantas, así como el lugar donde se originaron y cómo llegaron a ocupar la distribución que tienen hoy en día. Las especies se originan en un solo punto y este punto se le conoce como centro de origen. Es a partir de ahí que las especies empiezan a dispersarse debido a algún factor ambiental, físico o biológico. La biogeografía ha sido observable a partir de la deriva continental, que es el movimiento que tienen los continentes en el planeta Tierra. Esto es una fuerza de evolución de muchas especies. La biogeografía nos permite explicar cómo existe la diversidad de especies en algunos archipiélagos
como consecuencia de la evolución. Por ejemplo, en las islas de Hawái o en las de los Galápagos se encuentran extremadamente alejadas de los continentes y de otros archipiélagos, por lo que son muy poco colonizados por plantas o animales. Sin embargo, estos pudieron llegar a lugares tan aislados debido a que hace muchísimos años toda la parte seca del planeta Tierra, es decir, toda la parte del relieve, se encontraba condensada en la Pangea, en la unión de todos los continentes. Cuando los continentes empezaron a separarse, muchas de las especies que antes convivían y que estaban emparentadas quedaron aisladas y sometidas a diferentes condiciones ambientales, por lo que tuvieron que adaptarse de forma independiente y evolucionar hasta estar totalmente adecuados a los lugares donde se encontraban ahora y a las condiciones que tenían que vivir en ese momento. Como la evolución ha sido algo que se ha estudiado desde hace mucho tiempo, esto permite que diferentes disciplinas se unan a ella para poder explicarla. Existen diferentes disciplinas que ayudarán con pequeños aportes para evidenciar la evolución en el planeta Tierra.